El panorama internacional en claves para estar conectados con lo que ocurre detrás de las fronteras. Julián Roa, con lo más relevante a nivel internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de solicitar al Congreso de los Estados Unidos un aporte, una ayuda de casi 20.000 millones de dólares para Ucrania. Alrededor de 7.000 para el tema, entre comillas, de abastecimiento de armamentos para Ucrania y alrededor de 12.000 millones y pico para los efectos y para la ayuda humanitaria que crea la guerra. 20.000 millones de dólares para los Estados Unidos cuando ya ha hecho aportes que sobrepasan los 80.000 millones. Es una carga en sentido general, pero mayor carga podría ser el no apoyar tanto a sus aliados europeos en la guerra de Rusia contra Ucrania. De hecho, no pelea Rusia contra Ucrania, hay que decirlo. Pelean dos visiones internacionales. Pelea la visión imperialista de Rusia, como la tiene Estados Unidos, una visión imperialista, de si realmente puede tener control sobre su entorno o no. Y quiero hacer un poco de historia. La antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, estaba conformada una especie de confederación. No digo federación porque dentro de la propia URSS existía lo que es la Confederación Rusa, que es el territorio más grande del mundo. Rusia tiene, o la Confederación Rusa tiene alrededor de 18 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando que es casi la tercera parte del territorio del globo terráqueo. Y por supuesto, dentro de esos 18 millones de kilómetros cuadrados, tiene por supuesto alrededor de 20 naciones, todas centradas bajo el mandato y el eje político de Moscú. Pero en la antigua Unión Soviética, esa Confederación Rusa esa Federación Rusa formaba parte a su vez a lo que era la Unión de Repúblicas. 15 naciones que iban desde el Báltico, de la zona norte del Báltico, cuyos ciudadanos tienen un origen fundamentalmente blancos, vamos a llamarle así, hasta la zona del Cáucaso, cuyos ciudadanos tienen toda están entre musulmanes, entre hindúes, entre asiáticos, etcétera. Y por supuesto, las fronteras con Europa, dentro del cual están Ucrania, por supuesto, y está Kazajstán, que es un territorio enorme. 15 repúblicas en el cual existían 4 usos horarios, para que tengan una idea. Dentro del propio territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la hora cambiaba 4 veces. Pero tenía los 4 alfabetos que conocemos al día de hoy: el latino, el cirílico, el islámico y por supuesto y el hindú, el chino. En el día de hoy esa visión imperial que podía tener la Unión de Repúblicas Soviéticas después de la caída del muro de Berlín, innegablemente que produjo la secesión o la división de esa antigua Unión Soviética, pero ha generado todavía en la Federación Rusa una especie de concepto de imperialismo, del águila bicéfala, del águila imperial. Por eso, aunque Rusia no forma parte del gobierno ucranino, o no forma parte del gobierno de Kazajstán, o no forma parte del Kirguistán o cualquiera de estas repúblicas, necesariamente influye sobre las decisiones que en ellos se toman. Y en el caso de Ucrania, desde el año 2010, hay que decirlo, ha venido una especie de confrontación. Desde aquel famoso presidente Víctor Yanukovych, de ucranino, que planteaba la idea de que Ucrania formara parte no solamente de la Unión Europea, sino que también formara parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Y por supuesto, un plebiscito que se realizó, todo el pueblo ucranino aceptó la entrada a la Unión Europea, cosa que Moscú no hizo. ¿De qué forma Moscú podía impedir que Ucrania pudiera pasar a formar parte, como ya lo es Polonia, o como lo es Finlandia, o como lo es Suecia? ¿De qué manera podía Rusia impedir que Ucrania entrara a la OTAN? Pues necesariamente confrontándola de frente, primero secesionándola. Por eso toda la zona del Donbass, la zona del sureste de ucranino, ha generado una especie de secesión. Se ha separado de manera formal, inclusive, aunque no con reconocimiento internacional, pero se ha separado del gobierno de Kiev. Por eso se han creado repúblicas dentro de Ucrania.
el caso de Lugansk, el caso de varias de las repúblicas que se han creado en la zona del Donbass y por supuesto la zona de Sebastopol y la zona de Crimea, que fue parte rusa y que por un tema de geopolítica formó parte de Ucrania, pero sus ciudadanos son eslavos. Significa que para la gente de Crimea y la gente de Sebastopol y toda esa zona de Lugansk y Brezhnev, lo único que le interesa es volver a la madre patria y de hecho han hecho referéndum para eso. Si Europa permite que el imperio ruso o que Rusia mantenga la idea imperial de que puede tener control sobre su entorno, necesariamente es una amenaza para Europa. Pero por el contrario, si Rusia permite que tanto Ucrania como Armenia entren a la Organización del Tratado Atlántico Norte, es una amenaza directa a lo que es la esencia de ese concepto ruso del Lebensraum, del Heartland, como dicen los americanos, del corazón del poder. Es una guerra de confrontación ideológica muy parecida a la Guerra Fría. La hora no es Rusia contra el mundo, es Rusia contra Estados Unidos y Rusia contra Europa. Es una situación sumamente difícil que única y exclusivamente se podrá resolver sobre una mesa de negociación a lo cual las partes quieren las dos, pero cada quien quiere buscar la posición que le sea más cómoda para negociar. Y por supuesto, un mediador que necesariamente ha sacado los mayores beneficios se llama China, que ha tratado de dentro de esa confrontación este-oeste, ellos saquen una parte del pastel. Sumamente complicado todo esto. El financiamiento norteamericano no son estos 20.000 millones. Tendrá que seguir haciendo aportes financieros y económicos y ojalá no termine haciendo aportes militares como sucedió en Vietnam. Complicado, pero ya lo seguiremos analizando en el transcurso de la próxima semana. El próximo lunes continuaremos con otros comentarios.